Teorías del aprendizaje. David Kolb, Johnson & Johnson y Ten Van Dijk. David A. Kolb es un teórico de la educación estadounidense cuyos intereses y publicaciones se centran en el aprendizaje experiencial, el cambio individual y social, el desarrollo profesional y la educación ejecutiva y profesional. Nació el 12 de diciembre de 1939 en Illinois, Estados Unidos. Obtuvo su grado de maestría en el Knox College y un doctorado en psicología social en la Universidad de Harvard. En la década de los 70, David Kolb consideró que la experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender. Su teoría fue publicada en 1984 y es una de las teorías sobre el aprendizaje más conocidas y ampliamente utilizadas. Su trabajo ha sido influenciado por John Dewey, Jean Piaget y Kurt Lewin. El objeto de estudio de la teoría de Kolb es la experiencia en el mismo proceso de aprendizaje. El aprendizaje, según Kolb, es el proceso por el que se crea conocimiento mediante la transformación de la experiencia. Entonces, el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido. Las personas pueden percibir de dos maneras: a través de la experiencia concreta o a través de la conceptualización abstracta. Y el procesamiento de esta información que se ha percibido puede darse a través de la experimentación activa o la observación reflexiva. De estas dos formas de percibir y las dos formas de procesar, Kolb describe un modelo de 4 cuadrantes para explicar los estilos del aprendizaje que él propone en su teoría y que vamos a estar viendo más adelante. Ahora entonces sí podríamos definir lo que es el aprendizaje experiencial a la luz de Kolb. Se considera un proceso continuo basado en la reflexión que es modificado continuamente por nuevas experiencias. El ciclo comienza cuando un individuo se involucra en la actividad, reflexiona sobre su propia experiencia y entonces deriva el significado de la reflexión. Y finalmente pone en acción la percepción recién adquirida a través de un cambio en comportamiento o actitud. El ideal sería disponer de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar, es decir, las capacidades básicas para que el aprendizaje sea completo. Es decir, que el individuo teorice, experimente, reflexione y actúe. Nuestros estilos de aprendizaje individuales emergen debido a nuestra genética, experiencias de vida y las demandas de nuestro entorno actual. El aprendizaje, por lo tanto, se realiza en el interior del individuo y se adquiere por la experiencia. El aprendizaje es inductivo. El aprendizaje, según Kolb, se concibe como un ciclo de 4 etapas. La experiencia inmediata, concreta, es la base de la observación y la reflexión. Las observaciones que se asimilan a una teoría de la que se pueden deducir nuevas implicaciones para la acción. Y esas implicaciones o hipótesis que sirven entonces de guías para actuar en la creación de nuevas experiencias. Es importante señalar que diferentes tipos de aprendizaje pueden comenzar el ciclo de aprendizaje en lugares diferentes. No necesariamente el aprendizaje tiene que comenzar siempre con una experiencia concreta. Independientemente de la etapa en la que el aprendizaje comienza, Kolb argumenta que el aprendizaje más completo involucra todas las 4 fases de aprendizaje que amplía el potencial del participante para conseguir un proceso de aprendizaje pleno. En el ciclo encontramos la observación reflexiva, es decir, aprender procesando. Utilizando una experiencia concreta como base, el estudiante reflexiona sobre la experiencia para obtener más información o profundizar su comprensión de la experiencia. También está la conceptualización abstracta,
o Learning by Generalizing, basada en el reflejo de una experiencia. El estudiante consciente o inconscientemente teoriza, clasifica o generaliza su experiencia en un esfuerzo para generar nueva información. Esta etapa de pensamiento sirve para organizar el conocimiento y permite a los estudiantes ver el panorama de identificar patrones y normas. Y está la experimentación activa, que es aprender haciendo. El estudiante aplica o prueba sus conocimientos recién adquiridos en el mundo real. La aplicación de aprendizaje en sí es una nueva experiencia desde la cual el ciclo comienza nuevamente. No todas las personas aprenden de la misma manera, ya que la percepción de lo que ocurre a nuestro alrededor no es igual por parte de todos los individuos. Y si vamos aún más allá, después de la percepción, la manera como cada quien aborda el procesamiento de la información que obtuvo es diferente. Es por esto que hablábamos que existen dos tipos opuestos de cómo las personas perciben la información, y una es con la experiencia concreta y otra es de forma abstracta. E igualmente existen dos tipos opuestos para procesar la información. Algunas personas comienzan a procesar la información de manera práctica y otras de forma reflexiva. Este planteamiento es el que permitió proponer un modelo de 4 cuadrantes que explica las diferentes formas como las personas aprenden, originando la descripción de los estilos de aprendizaje, que son el acomodador, el divergente, el asimilador y el convergente. El planteamiento de cómo las personas perciben y procesan la información permitió proponer un modelo de 4 cuadrantes que explica las diferentes formas como las personas aprenden, originando la descripción de los estilos de aprendizaje, que son el divergente, convergente, acomodador y asimilador. De estas capacidades básicas de percepción y procesamiento de la información se desprenden los distintos estilos de aprendizaje, partiendo de la percepción, como se ve en el gráfico, la experiencia concreta EC o la conceptualización abstracta CA, o del procesamiento de la información, la experimentación activa EA o la observación reflexiva OR. Ahora veremos en detalle los diferentes tipos de aprendizaje según Cole. El divergente. Su punto más fuerte está en su capacidad imaginativa, la creatividad, es decir, la facilidad de responder a situaciones concretas desde variadas perspectivas. Tienen muchas ideas. Las personas que tienen el estilo de aprendizaje convergente disfrutan poniendo en práctica sus ideas. Cuando se enfrentan a un problema, tratan de buscar una solución única y concreta. No buscan muchas soluciones, se alejan de las formas abstractas y tratan de percibir la información de manera muy precisa. El estilo de aprendizaje acomodador se desempeña mejor en la experiencia concreta, EC, y la experimentación activa, EA. Su punto más fuerte reside en hacer cosas, en llevar a cabo proyectos y experimentos y en involucrarse en experiencias nuevas. Su formación suele darse en terrenos técnicos o prácticos como el del comercio. Son personas buenas para cargos orientados hacia la acción, o sea, como la mercadotecnia o las ventas. Se destacan en situaciones donde hay que adaptarse a diferentes problemas. Son personas pragmáticas y les gusta la experimentación activa. El punto más fuerte del estilo acomodador reside en hacer cosas, en llevar a cabo proyectos y experimentos y en involucrarse en experiencias nuevas. Prefieren trabajar en grupo, son imaginativos y emocionales. El estilo asimilador tiene su punto más fuerte en su capacidad para crear modelos teóricos. Se destaca en el racionamiento inductivo, en la asimilación de observaciones dispares a una experiencia integral. ¿Cuál es el papel del estudiante en esta teoría de Cole? Los estudiantes aprenden de diferentes maneras. Tienen preferencias y modos individuales de cómo perciben y procesan la información. Estas preferencias individuales son llamadas los estilos de aprendizaje que hemos venido hablando. El estudiante entonces asume un papel activo en el proceso de aprendizaje a partir de las 4 capacidades básicas que desarrolla un individuo en mayor o en menor grado.
Es muy importante que los estudiantes conozcan sus estilos de aprendizaje, ya que eso les permitiría planear algunas estrategias acordes a sus características para potencializar su aprendizaje autónomo. La mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una o como mucho 2 de estas 4 fases, por lo que se pueden diferenciar 4 tipos de alumnos, dependiendo de la fase en la que se prefieran trabajar. Y los estudiantes, dependiendo de la manera como perciban y procesan la información, parten de un punto determinado, y de allí Kolb los clasifica en la siguiente manera. El alumno activo o divergente son estos estudiantes que parten de una experiencia directa y concreta. La pregunta que quieren responder con su aprendizaje es ¿cómo? ¿Cómo aprenden ellos? Intentando cosas nuevas, compitiendo en equipos, generando ideas sin límites, resolviendo problemas. ¿Cuáles son sus dificultades a la hora de aprender? ¿Estar expuestos a mucha teoría o estar sentados por mucho tiempo o trabajar solos? El alumno teórico o convergente. Ellos son los que parten de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta. Ellos quieren resolver la pregunta ¿qué? Cuando aprenden. ¿Cómo aprenden? En situaciones estructuradas, estando con personas de su mismo nivel, inscribiendo todos los datos, haciendo preguntas, estando con docentes exigentes. Sus dificultades a la hora de aprender: no tener clara la finalidad, no tener la información estructurada, no tener el tema contextualizado. Ahora, dependiendo de las experiencias que se transforman en conocimiento, pueden haber alumnos reflexivos o alumnos pragmáticos. El alumno reflexivo o asimilador es el que reflexiona y piensa sobre las experiencias, y la pregunta que él quiere responder con el aprendizaje es ¿por qué? ¿Cómo aprende? Observando, con tiempo, escuchando, intercambiando opiniones, trabajando concienzudamente a través de un aprendizaje reflexivo. ¿Qué dificultades tienen? Tener que actuar como líder, tener que pasar rápido de un tema a otro o tener presión en el tiempo. Los alumnos pragmáticos o acomodadores son los que experimentan de forma activa con la información recibida. La pregunta que ellos quieren responder con el aprendizaje es ¿qué pasaría si? ¿Cómo aprenden ellos? Aplicando lo aprendido, utilizando técnicas aplicables, observando una demostración, trabajando de forma práctica, teniendo un modelo de imitar a través de muchos ejemplos. Y las dificultades que tienen a la hora de aprender es que si no existe una relación entre los contenidos, ellos se enredan si el tema no es aplicable o si no existen consecuencias evidentes. Ahora, ¿cuál es el papel del docente? Según Kolb, principalmente es un facilitador. Tiene un papel central en el proceso de aprendizaje y lo que el docente debe hacer es diseñar y llevar a cabo esas actividades que ofrezcan a cada alumno la oportunidad de participar de la manera que más se ajuste a sus habilidades para el aprendizaje. Y para ello, obviamente, debería realizar una evaluación diagnóstica o un test para determinar cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en cada uno de sus estudiantes con el fin de poder guiar la enseñanza como debe ser. El papel del docente, de acuerdo a los tipos de aprendizaje de Kolb, sería: para una experiencia concreta, el docente sería un ayudante, modelo a seguir y colega. Para una observación reflexiva, sería un facilitador del proceso y especialista en tareas. Para la experimentación activa, el docente sería un modelo a seguir, un entrenador y un asesor. Y para la conceptualización abstracta, el docente sería un intérprete de un campo específico de conocimiento y un comunicador de la información. Cuando nos referimos a los tipos de recursos y a los ambientes de aprendizaje, obviamente también tenemos que separar los estilos de aprendizaje para poder hablar de ellos. Se deben proponer estrategias de enseñanza basadas en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, en las cuales se debe incluir actividades acordes a las características propias de cada estilo,
con el fin de mejorar su rendimiento académico. Lo ideal es que las actividades y el material se desarrollen de manera que aprovechen las potencialidades de cada etapa del ciclo de aprendizaje experiencial, guiando a los estudiantes a través de todo el proceso. Por ello es necesario examinar este aspecto, como ya lo dije, desde el punto de vista de cada estilo de aprendizaje. Si hablamos de un estilo de aprendizaje convergente, se realizarán actividades manuales, proyectos prácticos, hacer gráficos y mapas, clasificar información, realizar ejercicios de memorización, resolución de problemas prácticos y hacer demostraciones prácticas también. Para un estilo de aprendizaje divergente es muy bueno utilizar lluvia de ideas, ejercicios de simulación, proponer nuevos enfoques a un problema, predecir resultados, emplear analogías, realizar experimentos, construir mapas conceptuales, resolver rompecabezas y ensamblarlos, adivinar acertijos. Para el estilo asimilador se van a necesitar utilizar informes escritos, investigaciones sobre la materia, hacer al estudiante tomar apuntes, que participe en debates, que asista a conferencias, que lea muchos textos y también puede ordenar datos en una investigación que se esté realizando. El estilo acomodado requiere de trabajos grupales, ejercicios de imaginería, trabajo de expresiones artísticas, lecturas de trozos cortos, discusión socializada, composición sobre temas puntuales. También se pueden utilizar gráficos ilustrativos sobre los contenidos, realizar actividades de periodismo, entrevistas, elaborar metáforas sobre los contenidos, hacerle utilizar el ensayo y el error. La evaluación se basa en las actividades y recursos que se manejan en cada estilo de aprendizaje. Entonces, en el estilo de aprendizaje convergente se pueden utilizar manuales, gráficos, experimentos, demostraciones prácticas para evaluar. A los divergentes se les puede evaluar con lluvias de ideas, haciendo crucigramas, con experimentos, con mapas conceptuales que ellos elaboren. Los asimiladores pueden ser evaluados presentando informes escritos, tomando dictados, apuntes o presentando informes de investigación. Y los acomodadores se podrán evaluar con trabajos en grupo, con la expresión artística, con estudios de campo y experimentos científicos. ¿Qué ventajas puede tener la aplicación de los estilos de aprendizaje de COL en la escuela actual colombiana? Este enfoque puede aportar mucho a la escuela actual colombiana, ya que hoy día los niños y jóvenes tienen diversos intereses y están bombardeados por gran cantidad de estímulos e información que les llegan de afuera. La tecnología los hace desear respuestas rápidas y prácticas para muchas cosas, y cada vez se está enfatizando más en la necesidad de tratar de llegar al estudiante de acuerdo a su propio entorno y experiencias para que tenga un aprendizaje que lo motiva y lo convierta en alguien competitivo. El ciclo de aprendizaje experiencial crea una mejor comprensión del proceso que aprende para facilitar el aprendizaje de manera más eficiente, proporciona un marco para el diseño de talleres, capacitaciones y orientaciones, da a los docentes un papel central en la implementación del ciclo de aprendizaje experiencial y todo eso se puede aprovechar dentro de la escuela. Estos 4 modelos de aprendizaje planteados por COL pueden contribuir a dejar atrás la idea de teorizar todo, ya que no todos los estudiantes tienen como fuerte este aspecto y algunos se desempeñan muy bien en otros aspectos prácticos, reflexivos o activos. Como no todos aprenden de la misma manera, es importante proveerles diferentes actividades que saquen a flote las fortalezas que muchos tienen guardadas porque no han tenido el espacio para ponerlas a funcionar. Un aprendizaje óptimo requiere de las 4 fases, por lo que será conveniente presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades que cubran todas las fases de la rueda de COL. Con eso, por una parte, facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su estilo preferido, y además les ayudaremos a potenciar las fases con las que se encuentran menos. Desventajas de su aplicación. Algunos que critican la teoría de COL argumentan que no tuvo en cuenta cómo la cultura y el contexto moldean el proceso de aprendizaje.
Esto tal vez pueda ser un obstáculo en nuestro medio. Aún nos falta desacomodarnos y dejar los viejos hábitos para iniciar un cambio que realmente revolucione la educación. En grupos grandes de estudiantes, que es muy común en los colegios públicos del país, aplicar este tipo de teorías y tener el tiempo y la paciencia para determinar la forma como aprende cada estudiante es difícil. Es difícil dosificar las diferentes actividades y lograr una homogeneidad en el grupo cuando se cuenta con muchos individuos en una clase. Esto podría ser una desventaja para poder aplicar estas teorías del aprendizaje de Kolb en la escuela actual colombiana. David W. Johnson es un psicólogo social cuya investigación se ha centrado en 4 áreas superpuestas: los esfuerzos cooperativos, competitivos e individualistas, la controversia constructiva, la resolución de conflictos y mediación entre iguales, y el aprendizaje experiencial para la enseñanza de destrezas interpersonales y para grupos pequeños. En estas áreas, Johnson ha participado en un ciclo de revisión de la literatura de investigación, resumen, modificación y extensión de la teoría existente, creación, validación y refinado de la nueva teoría, creación e implementación de procedimientos operacionales que aplican la teoría validada y revisión de la teoría en base a la implementación. Johnson ha desarrollado y aplicado el conocimiento psicológico para mejorar prácticas de los sistemas educativos. Johnson nació en Muncie, Indiana, en 1940. Creció en una familia de 7 hijos. Todos vivían en una granja familiar. Actualmente vive en Minneapolis, Minnesota. Se graduó por la Universidad Ball State en 1962. Recibió un máster y un doctorado en Psicología Social por la Teachers College, Universidad de Columbia, entre 1964 y 1966 respectivamente, con Morton Desch como tutor para su disertación. Desde 1966 ha trabajado en el Departamento de Psicología Educacional de la Universidad de Minnesota, siendo profesor titular desde 1973. Su hermano Roger Johnson entró en la Universidad de Minnesota en 1969. Robert T. Johnson es profesor de Currículum y Educación con énfasis en Educación de Ciencias en la Universidad de Minnesota. Es codirector del Centro de Aprendizaje Cooperativo en la misma universidad junto con su hermano. Obtuvo el grado de doctor en educación por la Universidad de California en Berkeley. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libros y coautor con David Johnson de varios libros como Learning Together and Alone, Circles of Learning, Cooperation and Competition y otros libros más. Los hermanos Johnson tienen como objeto de estudio en cuanto al aprendizaje las habilidades sociales del individuo. Ellos hablan de un aprendizaje cooperativo, que es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. El trabajo cooperativo es una metodología que atribuye un papel primario a la interacción estrecha entre estudiantes en un grupo. Se basa en la construcción colaborativa del conocimiento y se define como proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo y los esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes. Destaca la participación activa y la interacción tanto de estudiantes como profesores. El conocimiento es visto como un constructo social y por tanto el proceso educativo entonces es facilitado por la interacción, la evaluación y la cooperación entre iguales. Ellos plantean 6 principios de su teoría. El primero, el principio rector. El maestro aprende mientras enseña y el alumno enseña mientras aprende. El maestro es un mediador. El segundo es el principio de liderazgo distribuido. Todos los estudiantes son capaces de entender, aprender y desarrollar tareas de liderazgo. El tercer es el principio de agrupamiento heterogéneo. Los equipos de alumnos efectivos son los equipos heterogéneos, o sea, aquellos que incluyen alumnos de uno y otro sexo.
procedencia social, niveles de habilidad y capacidades físicas. Cuarto principio, de interdependencia positiva. Los estudiantes necesitan aprender y valorar su dependencia mutua con los demás. La base de las tareas comunes es pedirse cuentas individual y grupalmente, dar recompensas y emplear material de trabajo de manera compartida o la creación de un producto grupal. El quinto principio, el principio de adquisición de habilidades. La habilidad de los alumnos para trabajar en grupo de manera efectiva viene determinada por la adquisición de habilidades sociales específicas que promueven la cooperación y el mantenimiento del equipo. El último principio es el principio de autonomía grupal. Los grupos de estudiantes podrán solucionar mejor sus propios problemas si no son rescatados por el maestro. Los alumnos que solucionan sus problemas son más autónomos y suficientes. Cuando se habla de aprendizaje cooperativo, se ve al docente en un rol multifacético. Al docente le compete poner en funcionamiento los elementos básicos que hacen que los equipos de trabajo sean realmente cooperativos. Estos elementos básicos son la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción personal, la integración social y la evaluación grupal. El docente comparte la autoridad con los estudiantes. El rol del estudiante se establece atendiendo sus habilidades o fortalezas. Se puede nombrar un encargado de los materiales, un vocero del grupo que en las discusiones grupales presente los resultados, un secretario que sintetice y resuma y un coordinador que vele porque se cumplan con las actividades, controle el tiempo e intervenga para que todos los integrantes del grupo participen en la actividad. Los estudiantes que están comprometidos en este aprendizaje son responsables, motivados, colaborativos, estratégicos. Cuando los estudiantes trabajan en equipo, comparten, escuchan, reflexionan, evalúan y desarrollan más habilidades de nivel superior. También se preocupan por el aprendizaje de cada uno de los miembros de su grupo, asumen roles dentro del grupo y los llevan a cabo de manera responsable. Refuerzan su proceso de aprendizaje pues constantemente están explicando conceptos o procedimientos a sus compañeros. Aprenden a aceptar y evaluar las opiniones de los otros. Las metodologías activas y la dinámica de grupos aplicadas al ámbito educativo y docente presentan grandes ventajas tanto a niveles de organización y desarrollo del trabajo académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como a niveles del desarrollo social y de la satisfacción de otras necesidades personales de los alumnos. Se organizan grupos de trabajo cooperativo, se planean reuniones de grupo, se realizan conferencias, se realizan presentaciones, se proyectan películas o videos. Durante el desarrollo de la clase, se formulan y comparten preguntas y respuestas, se realizan resúmenes. El aprendizaje de los alumnos se evalúa a través de exámenes parciales y finales, en los cuales el rendimiento de cada alumno se compara con criterios preestablecidos de excelencia. Si todos los miembros del grupo alcanzan los criterios, cada participante recibe un determinado número de puntos a manera de bonificación. Las ventajas de la aplicación del aprendizaje cooperativo en la escuela colombiana actual podrían ser: primero, se incrementa la motivación, las interacciones, los alumnos colaboran y aprenden unos de otros, equilibrándose el ritmo de trabajo en un ambiente general de autosuperación. Segundo, los estudiantes están motivados a dar lo mejor de sí para contribuir a los éxitos de los demás o en su caso del equipo. También fomenta el autoaprendizaje, ya que los alumnos seleccionan la información y crean sus propios contenidos. Ayuda a mejorar solo si el profesor realiza el seguimiento adecuado. La empatía y la asertividad. Y por último, produce entornos educativos que favorecen el interés y la implicación. Como desventajas podríamos contemplar: primero, la práctica demuestra que un solo profesor no puede atender con celeridad a los distintos grupos. Esto supone que buena parte del trabajo se realiza en ausencia del maestro o facilitador. Los chicos entonces se sienten perdidos, las dudas tardan en resolverse, empeora el ambiente de clase, etc. Segundo, los grupos presentan desequilibrios internos que es complicado compensar.
Se producen entonces subgrupos y un efecto líder. Es fácil que se produzca la sensación de pérdida de tiempo, que es muy desmotivante. Los grupos se encasillan en roles y en sistemas de trabajo, incluso cuando son ineficientes. Y por último, las etapas previas a la fijación de objetivos y la elaboración de un esquema de trabajo claro puede alargarse con discusiones, desacuerdos, etc. Ten A. van Dijk nació en 1943 en Naldwijk, Países Bajos. Estudió lengua francesa y literatura en la Universidad Libre de Ámsterdam y teoría de la literatura en la Facultad de Letras de la Universidad de Ámsterdam, donde también se doctoró en lingüística. Completó su formación en las universidades de Estrasburgo, en París y Berkeley. Fue profesor de estudios del discurso en la Universidad de Ámsterdam hasta 2004. Ha sido profesor visitante de las universidades de Bielefeld, Puerto Rico, Autónoma de México, Colegio de México y las brasileñas de Campinas, Recife y Río de Janeiro. Desde 1999 es visitante de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España. Editor de las revistas Discourse and Society y Discourse Studies. Es innovador y pionero en la lingüística del texto, que aborda en el libro Text and Context. Su trabajo también se centra en el análisis de las estructuras, la producción y recepción de la información periodística referida a factores étnicos, racismo, identidad cultural, etc. Analiza la construcción discursiva de las diferentes variantes de la expresión racista y de los prejuicios relacionados con las migraciones, la interculturalidad, etc. Y asimismo estudia el discurso del poder, la fijación cognitiva de las creencias y otras más. Van Dijk se centra en una interacción dialógica entre el enseñante-docente y el aprendiz-estudiante, insertos en una cultura en donde cada miembro comparte las categorizaciones, las diferenciaciones y las negaciones con los miembros de la comunidad. Van Dijk señala que el aprendizaje se realiza en mayor parte a través del procesamiento del discurso. Los seres humanos tenemos que aplicar cierto conocimiento del mundo para establecer una coherencia local y global, para producir o comprender los tópicos generales o macroestructuras, para producir inferencias de enlace o para construir modelos mentales. Los contextos no son elementos externos, sino internos, puesto que son constructos mentales de los participantes del discurso acerca de la situación social y en curso. Estos contextos varían individualmente, es decir, cada participante puede llegar a tener un modelo contextual diferente al de los demás participantes y por esto mismo son parciales. Muestran opiniones personales, pero también incluyen sus opiniones como miembros de grupos sociales, los cuales poseen cogniciones compartidas. Los contextos no son representaciones mentales estáticas, sino estructuras dinámicas. Son construidas y reconstruidas en el momento por cada participante en un evento y cambian con cada cambio en la interpretación de la situación. El discurso cambiará dinámicamente el conocimiento que los participantes tienen del conocimiento del otro. También cambian la acción en curso, los roles de los participantes, objetivos y otras creencias durante la interacción. Los principios básicos tienen que ver con la acción del análisis del discurso. Primero, lo escrito y lo oral en su entorno natural significa que cualquier estudio del análisis del discurso debe tener como centro un material de trabajo que refleje realmente lo que ocurre en la interacción. Segundo, el contexto, el texto. El discurso debe ser estudiado preferentemente como constituyente de su situación local, global y sociocultural. Tercero, el discurso como expresión oral. Mientras la mayoría de los trabajos iniciales de análisis del discurso se centraron en textos escritos, la tendencia ahora es al cambio. Se trata de trabajar con interacciones verbales reales en conversaciones o diálogos formales e informales. Cuarto, el discurso como práctica de los miembros de una sociedad.
Tanto el discurso oral y escrito son formas de prácticas sociales en contextos socioculturales. No solo somos usuarios de una lengua, sino también somos parte o miembros de un grupo, institución o cultura. Dice Van Dijk que somos capaces de desafiar una estructura social, política o institucional. Las categorías de los miembros. Este es el quinto principio. Desde las prácticas en análisis conversacional siempre se ha mantenido la idea de que no debemos imponer nociones preconcebidas o categorías desde la perspectiva del investigador. Sexto, la secuencialidad. Se refiere al hecho de que el discurso se realiza en un sentido lineal o secuencial tanto en su producción como en comprensión. Séptimo, la constructividad. Los discursos también son constructivos en el sentido que las unidades constitutivas se pueden usar, comprender y analizar funcionalmente como partes de un todo, creando estructuras jerárquicas en la forma, significado e interacción. Octavo, niveles y dimensiones. Los analistas del discurso tienen siempre la tendencia a descomponer sus trabajos en niveles y cómo se relacionan estos niveles. Como usuarios de la lengua los manejamos como un conjunto, sonidos, significados o acción. 9. Significado y función. El investigador siempre está tras el significado. Formula preguntas como ¿qué significa esto aquí? ¿Cuál es el sentido en este contexto? Este principio tiene implicancias funcionales y explicativas. ¿Por qué se dice aquí? 10º principio, las reglas. Se postula que el discurso también está gobernado por reglas. Tanto el discurso oral como escrito se debe analizar como manifestación o expresión de reglas gramaticales, textuales, comunicativas o interracionales compartidas socialmente. 11. Estrategias. Los usuarios de una lengua conocen y aplican estrategias mentales interactivas en el proceso de producción y comprensión efectiva para lograr una efectividad en la realización del discurso, expresión de la intencionalidad y su impacto en la conducta de un destinatario. Es como en el ajedrez, donde para ganar o perder aplicamos técnicas, movimientos especiales, etc. Y el último, la cognición social. Es fundamental, aunque sea menos reconocida en algunos enfoques o tendencias. Se trata de los procesos mentales y representaciones del mundo que expresamos en lo oral o escrito. No podríamos entender el significado, coherencia, acción, etc., sin considerar lo que ocurre en la mente de los usuarios de la lengua en la realización de las interacciones. La conexión es la interfase entre el discurso y la sociedad. Según Van Dijk, el profesor estructura las unidades didácticas para cada sección de una clase, desde los objetivos hasta la representación del saber. Desarrolla estrategias discursivas, realiza ensamblado del proceso comunicacional para llegar al conocimiento compartido, activa el aprendizaje con sentido personal y contextual. En cuanto al estudiante, se propende a la igualdad, en la medida que todos los aprendientes tengan los mismos derechos y accesos al objeto al cual está dirigido el discurso para lograr el conocimiento. Van Dijk denuncia que hay desigualdades atribuidas a diferencias culturales como la discriminación en las aulas, estereotipos en libros de textos y material de estudio o motivación en las clases. Como recursos y mediaciones pedagógicas se pueden utilizar oraciones simples y coordinadas, macroestructuras, microestructuras, superestructuras, representaciones mentales, roles característicos en contextos institucionales, tales como enseñar, aprender, negociar, entrevistar, acusar, defenderse, entre otros. También se pueden utilizar resúmenes, medios audiovisuales y procedimientos interactivos, mentefactos, debates, seminarios. En cuanto a la evaluación, esta debe partir de los tipos de conocimiento que permitan detallar las estructuras de las representaciones mentales y de otras creencias y de la manera en que éstas se utilizan en cualquier procesamiento, como en el caso del lenguaje, la interacción y la comunicación discursiva. En la evaluación se establecen cuáles son las condiciones, estructuras y procesos sociales, procesos culturales y procesos políticos que intervienen en la reproducción del conocimiento en los distintos grupos y cultura.
En Colombia sería ventajoso implementar la teoría del discurso de Van Dijk, ya que permite la comprensión de los actos de habla y del discurso, aplicados en la escuela desde su contexto escolar, familiar y social. Sensibiliza a los estudiantes sobre problemáticas y fenómenos de la sociedad. Permite la participación en eventos como el entendimiento mutuo, la interacción comunicativa y las estrategias de persuasión, el acuerdo en la resolución de conflictos, entre otros, a través de la dinámica social y normas que los organizan. Como desventajas, se podría decir que en la escuela actual colombiana existe un esquema de estándares para todas las disciplinas, donde los contenidos están preestablecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces se tendría que realizar a nivel nacional una nueva estructuración de las mallas curriculares, dejando procesos educativos inconclusos. La implementación de esta teoría puede derivar en procesos de manipulación y activismo sin reflexión, es decir, manipulación de la información en las escuelas a favor o en contra de una postura social. Como sugerencia, necesitamos modelos que permitan activar en los estudiantes la planificación, ejecución, entendimiento y memorización de los actos de habla y sobre todo modelos sociopsicológicos que den cuenta de los muchos factores presentes en una exitosa y efectiva interacción del habla.